Estado se acabaron los partidos, se acabaron todo. Es lo que quieren hacer. Es lo que quieren hacer y lo que hizo Hitler en Alemania. No había sino un partido nacionalista. Y es lo que más o menos quieren hacer aquí. Aquí todo el mundo quiere, aquí ¿qué quiere el centro democrático? Que no haya oposición. Eso es lo fundamental. Pero eso yo digo que es estudiado. ¿Por qué es estudiado? Porque no es sino leer los escritos de Uribe y los discursos de Paloma Valencia. Eso, uno escucha los discursos de los del Centro Democrático y es así. O sea, la oposición les da escozor, les da rabia, es un odio que tienen, hacia la oposición. No quieren tener contradictores. Porque esa es otra de las características. Son rabiosamente antidemocráticos, son rabiosamente antiliberales, son rabiosamente anticomunistas. Por eso fue que Hitler mató más de 3 millones de judíos en España bajo un silogismo falso. Si Marx era comunista, Marx era comunista. Marx era judío, luego todos los judíos son comunistas, es una de las premisas. Además eso ayudó además de la teoría de la raza que ellos consideran que la raza aria es la superior, ellos utilizan eso como doctrina, como ideología también, que hay superiores razas, pero entonces ellos acrecentaron el odio hacia los judíos por ese el anticomunismo. Y a todos los judíos los mataron, porque detrás de un judío podía esconderse un comunista. Creo que Jesucristo también fue judío, no sé si lo están calumniando. Bueno, en todo caso, estoy diciendo esto que no es que ellos no, el control, el fascismo controla la política, controla el Estado y todo. Y yo digo que hay 3 características que yo vi en el gobierno de Uribe. Es un falso nacionalismo. Soldado Vipancia dice cuando Uribe va a cantar el himno nacional, ¿verdad? Y esa costumbre, tristemente, la vi que se implementaba en los colegios, se ponen la mano en el pecho. ¿Sí? Y un amor a la bandera y un afán por revivir, por ejemplo, la educación cívica. Que hay inclusive muchos compañeros que la educación cívica no es más que volver a la sumisión, la obediencia debida a las autoridades. Las autoridades así no sean legítimas, hay que respetarlas. Y no hay que hacer bulla contra ellos, no hay que hacerles paro, porque son las autoridades. Eso es una discusión que yo he tenido siempre, pero no, eso es meterle a los estudiantes, a la juventud. Entonces ellos controlan los medios de comunicación, todo. Aquí lo tienen bajo control. No con la dictadura, pero que es una dictadura, con lo que decía Marx en el manifiesto comunista. El dinero somete hasta los más salvajes, como algo lo decía así. Entonces tienen a los medios comprados, tienen a la educación aquí, menos mal que el sindicato de los maestros es bueno, pero ellos pretenden retomar el control de la educación. Y es decir, imprimir los cuadernos y los contenidos, imprimirlos desde la capital, desde Bogotá, desde el gobierno central. Y decirle a la gente qué es lo que tiene que enseñar. ¿Sí? Eso es más o menos, ese era uno de los puntos que tenía sobre la reforma educativa. Entonces eso, un falso amor a la patria, porque no quieren a la patria. Una religiosidad falsa, porque si creyeran en Dios, no mataran. Una falsa religiosidad. Digamos, van a misa a las 8 de la mañana para que todo el mundo los vea. Y creen en el matrimonio católico, andan exhibiendo los anillos de matrimonio, como que son cristianos, que son religiosos, que tienen fe en Dios y qué tal. Entonces, es una falsa religiosidad. Y la otra cosa, yo creo, una tercera cosa fundamental
mentira. Una mentira. Inventan, cogen una mentira y la convierten en verdad. Y eso no es, los compañeros pueden hurgar, pueden mirar en todo el transcurso de la historia y miren que eso es. Goebbels, que era el asesor, no sé qué cargo era que tenía Goebbels con Hitler, era el que le decía, mira, tienen una mentira esto a convertirla en verdad. Goebbels le decía, ellos tienen su asesor siempre. Uribe aquí tiene a Abelardo de la Espriella, tiene a Audulio Gaviria, que yo digo que esos son el software del fascismo que son ellos, más otros, ¿no? Y tiene un fuerte trabajo hacia las masas. Eso es verdad. Ellos dicen que si ustedes miran, si todos miramos los orígenes del fascismo en Italia, viene de los fascios, ¿sí? Y después fascios tenía algo que ver con los trabajadores sindicatos, era un trabajo, un movimiento sindical, bueno, digamos fascismo, viene de los fascios. Y el nazismo, un movimiento nacional socialista de los trabajadores, imagínate. ¿Sí? Y Franco también hizo un gran trabajo, o sea, combinan el terror y el trabajo con las masas. Eso sí, cero educación para que todo el mundo le crea el cuento. Por eso es que cuando Gustavo Petro en su programa decía que, como digo yo, claro, no soy petrista, pero jamás hay que votar por los demócratas. Decía, porque eso es de dividir el país en petrista y uribista, eso es otra estrategia del fascismo, ¿no? Hacer una falsa, si no eres uribista, eres petrista, ¿no? Ahora están diciendo eso. El pobre Petro no pasa de ser un demócrata, bolivariano, nacionalista. ¿Sí? Entonces, aquí no podemos, en eso, no podemos caer en eso. Entonces, yo culmino con lo que dice aquí y lo que dice la enciclopedia Espasa para mostrarle más o menos lo que no estoy diciendo mentira acá dice. Y culmino con lo que dice Matteotti, que es la tarea, cómo hacer para salir del fascismo. Entonces dice en la enciclopedia Espasa, una enciclopedia, digamos, imparcial, digamos, pero sí se ve que fue hecha por personas que investigaron, dice, lo que decía, bueno, un estado totalitario, ya dije que era propio del capitalismo del monopolista. Entonces, Mussolini decía, todo dentro del Estado, nada contra el Estado, nada fuera del Estado. Decía, fíjense, cuando hablaba de cuál era el problema de la paz, porque ellos y otros, que la paz con legalidad, ellos pretendían que unas personas que se reincorporaran a la vida civil, que estaban, porque eran trabajadores, eran luchadores por la libertad, que tuvieran el mismo trato de los paramilitares. No es solo mismo la lucha guerrillera que la lucha paramilitar, porque los paramilitares están utilizando con la fuerza que no cambie, que siga las injusticias. Mientras la guerrilla lucha por la injusticia. ¿Equivocado o no? No sé. Con errores o no, pero están luchando contra la injusticia. Entonces no se puede equiparar, una cosa con la otra. Bueno, un Estado totalitario de estas características necesitaba grandes dosis de legitimación y movilización social para constituirse. Es lo que ha hecho el Centro Democrático. Recuerden, cuando la campaña del no convocaron a grandes movilizaciones y tenían, y tienen, no es que tenían, no podemos hablar de, hay algunos que dicen que no, que ya se acabó, que ahora sí se acabaron. No, la gente no entiende, la gente sigue creyendo que es que Uribe tiene la razón y que sí, que gracias a Uribe no somos Venezuela,
que no somos ¿Qué dice eso? más pobres que gracias a que los, o sea, miran como si esta gente fuera buena, ellos mismos. Somos castrochavistas. Eso, eso inventaron. Entonces, él dice en la enciclopedia pasa, en el tomo creo que tomo 14, no, el tomo 14, dice que mientras van acabando con la legalidad, miren lo que dice, mientras van acabando con las instituciones democráticas, hay unas fuerzas, dice, desmantela gradualmente las instituciones democráticas mientras las fuerzas paramilitares del fascismo silenciaban extraoficialmente a los opositores. Eso lo dice la enciclopedia Espasa, que no sé de qué año está escrito. Entonces fue reeditada por el tiempo del 2005. Dice textualmente, desmantelan gradualmente las instituciones democráticas mientras las fuerzas paramilitares del fascismo silenciaban extraoficialmente a los opositores. ¿Está pasando eso en Colombia o no está pasando? Ahora quiero decirle, lo último, que es que el fascismo tampoco lo inició Uribe. Uribe venía de, ya recuerden lo de Laureano Gómez, y miramos y aquí tenemos en la revista, por ejemplo, la revista Alternativa, en el año 78, habla de ese avance del fascismo, en otras palabras. ¿Cómo utilizan Turbay no tenía por el estatuto de seguridad, pero no existía lo que se llamaban paramilitares, pero el mismo ejército hacía las ejecuciones. ¿Sí? Entonces, eso no es una cuestión que es nueva. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Voy a decir lo que decía Meteotti, lo que dijo Meteotti que había que hacer. Meteotti dijo, y ojalá, nosotros los de la izquierda miremos eso. Decía Meteotti, considero inútil que militantes comunistas, socialistas o anarquistas y todos los demócratas mantengan pugna entre ellos. Declaró que ante la amenaza fascista, todos los partidos de izquierda debían dejar de lado sus discrepancias ideológicas y unirse contra el enemigo común. Tales exhortaciones no surgieron. Matteotti murió asesinado por el régimen fascista, ¿sí? Ver ese anhelo de ver a una izquierda unida. Lo mismo, yo creo que muchos de nosotros nos va a pasar eso. Ante la amenaza fascista tenemos que unirnos todos. Hay algunos que piensan debe ser la unidad, debe ser entre la izquierda, yo no. Tiene que ser un frente amplio. Está demostrado que todos los movimientos fascistas, las amenazas fascistas, se han derrotado con la unidad de todos los que están en contra de este país. Eso quedó demostrado en 1945 por el desembarco de Normandía, con los países aliados que llamaban, ¿no? Tuvo que aliarse a Stalin, que era el más duro de todos. Se alió con Churchill, con Eisenhower y Montgomery para derrotar al fascismo, ¿no? Y en España, ¿cómo derrotaron al fascismo? Con una gran unidad nacional. Entonces, a eso llamamos, ¿no? De poner los egos, por eso yo siempre insisto que una de nuestras tareas es eso, una de nuestras tareas es liderar ese proceso de unidad, de un frente amplio, lo demás. La doctora Clara, menos mal que siempre ha estado ahí. Lo que hizo la doctora Clara, esa era, como dice el narrador, esa era la jugada. Aquí había teníamos que tener un gobierno democrático de transición, no necesariamente de izquierda.
que nos facilitara avanzar. No tomaron el poder porque los políticos hacemos política para tomarnos el poder, no para hacer oposición como hace Robledo. No como hace Robledo. Nosotros no nacimos para ser opositores. Nosotros nacimos para tomarnos el poder. Nosotros no podemos, digamos, conformarnos con ser el mejor senador de la historia de Colombia. 8 veces, eso es lo que es crimen. El senador Robledo, 5 veces el mejor senador del país. ¿Para qué sirve esa vaina? Nosotros tenemos que luchar es para tomarnos el poder. Y lo único que garantiza esa toma del poder es la unidad de todos los demócratas, la unidad de todo el pueblo. El fascismo se derrota con masa. Y un gran movimiento que incluya la educación, digamos, extraoficial, que vayamos soldados del pueblo a educar a la gente, a sacarla de la influencia que la tiene el régimen a través de los medios de comunicación. Yo ahí les digo, mira, y el proceso fascista se ha agudizado. Y el problema es que va a venir peor. Yo en el artículo del domingo decía que yo no entendía cómo la comandante Teodora, que fue un invento de los fascistas, porque la comandante Teodora no existió, y eso era falso. No me pinto a Piedad Córdoba vestida de camuflaje y dirigiendo un frente guerrillero. Como la comandante Teodora ya cayó en la guerra. Ahora es decir que no polarice. Dijo que Petro tenía que retirarse y a Uribe también. No se puede equiparar a Petro con Uribe. O sea, no podemos decirle, no es que Petro polariza. Sospechoso, es que la lucha de clases no se ha terminado. Es que ahora es cuando está más agudizado. Ahora, miren, la extinción de dominio a Carlos Caicedo, que es una muestra, que es un avance que hemos tenido los demócratas en este país, en cabeza de Caicedo, resultando electo, sí, ya, y posesionó como gobernador del Magdalena. Han hecho hasta lo imposible por sacarlo. No han podido jurídicamente. Ahora hay digamos, un plan de asesinato de Caicedo. Y algunos creen que eso es mentira, eso es verdad. Es decir, que los pachencas son las mismas águilas negras. ¿Sí? Entonces, tienen un plan para asesinarlo. Y bueno, extinción de dominio, Carlos Caicedo, ¿dónde está la extinción? Le iban a hacer extinción de dominio a la casa donde vivía la mamá, que vale 300, 400 millones de pesos. Eso sí que es el dinero mal habido. O sea que los demócratas no tenemos ni derecho a tener una casa. Entonces, eso es una expresión de lo que es el avance del fascismo en Colombia, y que es una tenaza y que va a ser un solo, los tres poderes se van a concentrar en un solo poder, que es el ejecutivo, en manos del presidente, porque eso es siempre el rendirle culto. Por eso le rinden tanto culto, vieron el saludo de este muchacho, del presidente, no me acuerdo cómo se llama, a Uribe, no lo saludó, o sea, al Duce, está saludando al Duce, o al Führer. Eso es alguna cuestión. Entonces, yo dejo ahí porque después los compañeros estamos aquí muy... Era para introducir la discusión. Muchas gracias. Valmiro, muchísimas gracias. Una muy buena presentación de un tema que desde luego es vasto y difícil de resumir, pero nos ha dado, Valmiro, en su presentación varios rasgos del fascismo que tenemos que observar para ver cómo se pueden estar dando en nuestro país. El primero del que habla es la monopolización del capital financiero, es decir, cómo la riqueza concentrada juega un papel en defensa de sus intereses en promover las causas fascistas. Madeleine Albright, en su libro sobre el fascismo, encuentra y llega a esa misma conclusión. La segunda es que tratan de acaparar todos los espacios de decisión y de poder, que desde luego están en las ramas del poder público, pero también en otros espacios. Entonces, quieren poner sus fichas en el legislativo, en el ejecutivo,
en el judicial, en los órganos de control, en el ejército, en los medios de comunicación y así sucesivamente. Uno de los síntomas delicados de eso fue cómo por primera vez desde que existen los gremios en Colombia, el gremio como tal se adhirió a la candidatura presidencial de Duque, cuando la tesis era que al interior de los gremios había distintos partidos y por eso nunca como gremio, sino individualmente los empresarios expresaban por quién iban a votar. Pero no fue solo la ANDI, fue el Consejo Nacional Gremial que reúne a todos los gremios del país. Entonces, fíjense que ahí también hay acaparamiento y monopolización. Lo segundo es la corrupción. Y yo creo que Pulgar es un buen ejemplo para concentrar. Es que es insolente ya ante la ciudadanía. Es que hacemos lo que nos da la gana y si somos corruptos, pues ¿qué importa? Acostúmbrese. Y tercero, la utilización de la violencia con grupos paramilitares o torciendo la actividad de del ejército, de la fuerza pública. Ha sido proverbial en Colombia, los pájaros, en la época de la violencia, el laureanismo con su acción intrépida, que terminó quemando las casas de Carlos Llera Restrepo y Alfonso López Pumarejo. En fin, ese es algo que se manifiesta siempre. Y acabar con la institución democrática, el gobierno de opinión, no el gobierno de las elecciones, de la representación, de la participación. Me parece que nos ha dado un excelente resumen, terminando con esa última característica que nadie ha sabido cómo hacer, y es la utilización de la falsedad en la propaganda, que claro que no es nueva, sino que ha sido profundamente ampliada en su capacidad por las redes sociales. Agradeciéndole de verdad a Valmiro por su presentación, quiero ofrecer el uso de la palabra. ¿Quién quiere intervenir sobre este tema? Doctora, si me da el uso de la palabra cuando me toque, con gusto. ¿Nelson fue el que habló? Sí. Nelson Linares. ¿Quién más? Nadie más. Bueno, Germán. Noches, si me dan el uso de la palabra también me gustaría hablar. Katy Lorena. ¿Quién más? Pedro Esquivel. Germán Reyes. ¿Alguien más? Bueno, después de que termine Germán, vamos a hacer otra ronda. Entonces tiene la palabra Nelson Linares. Bueno, buenas tardes a todos, felicitando al exponente y a la coordinadora de la reunión. Solamente quería puntualizar que en Colombia nos han confundido tanto que ya hace unos años el modelo neofascista que en Colombia se ha instaurado con mucha fuerza, sobre todo a partir de la constitución de los grupos paramilitares del Magdalena Medio, encabezados por Jay Klein, y en su momento por el director de la Aerocivil, pues nos han metido el cuento que en Colombia, importante es el cuento, han confundido ese modelo neofascista impuesto. Y luego, ese marco, entonces, nos metieron el cuento que el tema fundamental en Colombia eran las guerrillas existentes. Y ese tema nos llevaron hasta hace no mucho, 4 años. Y ahora, entonces, el cuento es que hay unos opositores que son antipatriotas. Y con ese cuento nos llevan entonces a que no haya una alternativa diferente en el país que marque diferencia. Entonces, por ejemplo, nos han llevado al debate
de los sectores minoritarios como lo fundamental del problema en Colombia, y esa política neofascista que ya, como lo decía Rangel, juntó al legislativo, al judicial y juntó al ejecutivo. A todos ya los tiene juntos, tanto que, por ejemplo, con el Matarife se hacen las denuncias más grandes y no ha habido una sola acción judicial, y solo hasta este 20 de julio se habló en el discurso de la oposición de la reforma estructural en materia de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Eso es muy importante, que es un asomo de alguna posibilidad de tratar temas de fondo. Por eso creo que el tema de la unidad no es por la unidad. Hay que tratar una unidad con compromisos y cercano a las masas, porque Rangel decía, el debate fundamental frente al fascismo está en quién gana las masas, y ellas se ganan solo con un trabajo programático, con un trabajo de principios y en una denuncia fuerte colectiva de la situación para poder contraponer a los medios de comunicación. De modo pues que en este debate sí está claro que la unidad es importante, pero está el reflejo, por ejemplo, de Bogotá hoy. Tuvimos la oportunidad en el plan de desarrollo de plantear la renta básica para Bogotá y no se fue capaz de hacer. Es decir, no basta tener el gobierno si no se quiere tener el poder. Sin ambición no podrá avanzar las fuerzas progresistas o de izquierda. Nelson, Eso muchas es todo. gracias. Katy Lorena. Bueno, buenas noches. Muchísimas gracias a nuestro conferencista, el doctor Balmiro Rangel. Muy interesante el planteamiento. Muchas gracias, doctora Clara, por la invitación. Pues en estos tiempos de cuarentena, de COVID, de virtualidad, pues he tenido mucho tiempo de leer y de analizar como lo que ha estado sucediendo en nuestro país. Efectivamente, es claro que hay un fascismo, hay un imperialismo, hay una segregación total de todas las formas diferentes de pensar que no se estén acorde con el gobierno actual, que hoy no podemos hablar que está solamente en el Ejecutivo, sino que está en todas las esferas del poder político, democrático, social, judicial, juez y parte en todo. Y la forma de mantener limitadas las otras expresiones es a través de la violencia. La gente en este país tiene miedo de hacer algo diferente, tiene miedo de expresar libremente su opinión. La democracia realmente no existe, no como nos las han planteado durante muchos años. Pero en medio de todo eso, creo que tener espacios de reflexión se hace necesario porque hay formas de vivir diferentes. No podemos decir que porque en este momento el autoritarismo, el imperialismo fascista tenga la oportunidad de estar en el gobierno, nos podemos vencer. Pero sí tenemos que pensar que si vamos a hacer una lucha o si vamos a combatir este nivel alto de corrupción y de violencia, este fascismo existente en nuestro país, se hace necesario que quienes puedan liderar estos ejercicios tengan la capacidad de manejar los egos, que no nos ha dejado avanzar. Hemos hablado muchas veces de unidad. Podemos decir que en Colombia podemos reconocer grandes liderazgos. El de Petro es uno de ellos, muy interesante. Pero si no tenemos la capacidad de poder avanzar en términos de tener claro qué es lo que queremos. ¿Queremos un reemplazo de quien esté ejerciendo el fascismo o queremos realmente vincular todos esos procesos democráticos y sociales? Porque hoy la lucha, podríamos decir, es una lucha de clases. Usted misma, doctora Clara, es una figura muy importante y significativa que puede agrupar un gran ejercicio de unidad. Creo que se hace necesario que tengamos la claridad de hacia dónde apuntaría una unidad que permita realmente que la gente recupere un poco el centro. Hoy estamos ante una realidad mundial, tenemos un
un virus que nos tiene a muchos sentados en casa, a otros sin las condiciones mínimas para poder superar y poder siquiera generar reflexiones. O sea, la gente está muy preocupada si tiene arroz en su casa para comer o si tiene casa. En medio de toda esta dinámica, el gobierno autoritarista, fascista, la única alternativa que veo que está planteando para erradicar la pobreza es erradicar a los pobres, como si el problema de Colombia fuera que habemos muchos pobres. El problema de Colombia es que hay mucha corrupción y violencia. Hay un fascismo segregacionista que no quiere lo que es diferente y que piensa solamente en una hegemonía que no es posible porque somos diversos. En Colombia vemos muchas expresiones y se hace necesario, para cerrar, que podamos entender que si es posible que la gente recupere la confianza en la unidad y que se hace necesario que aquellos que tienen esa capacidad de agrupar a las diferentes expresiones sociales y recuperar la democracia que está secuestrada, creo que podemos hacer un bonito ejercicio con miras a recuperar lo básico, que es el poder político. Porque si no tenemos poder político, no podemos avanzar en esos otros espacios de recuperar la democracia secuestrada en ese país. Gracias. Katy Lorena, muchas gracias por ese enfoque. Es distinto a los que he escuchado. Y tiene la palabra Pedro Esquivel. Buenas noches, doctora Clara. Buenas noches, un saludo a Valmiro Rangel, agradecerle por la conferencia. Un saludo igualmente a todos los participantes. Las generalidades históricas del fascismo expresadas por Valmiro pues nos hace comprender históricamente sus causas y también pues que mucho colombiano estamos inocentemente atravesando o viviendo ese tipo de manifestaciones y en la mayoría de casos con una abrumadora aprobación. Y de ahí se desprende pues todo un trabajo de pedagogía que hay que realizar al interior de las organizaciones sociales y a través de estas organizaciones también al pueblo, en los movimientos sociales, para que seamos conscientes de ese modelo que hablaba Nelson Linares, que se está implementando en Colombia y que en un momento determinado pues ya va a actuar no en la sombra, sino abiertamente y también pues cuando esté desactivado toda la manifestación social. A mí me surge una pregunta pues para colaborar, para aportar en la discusión, es ¿por qué el fascismo se convierte en alternativa de poder? Y me parece que aquí también pues hay una responsabilidad en el sentido de que los líderes de oposición de pronto se desconectan de esa interpretación integral
de lo que busca el pueblo colombiano, que además de aspiraciones sociales, también hay aspiraciones económicas y de esa manera, cómo romper ese monopolio del capital, que es la expresión más pura del fascismo. Entonces, es una reflexión que me surge de cómo romper también ese capitalismo monopolista, que es la expresión más pura del fascismo. Claro, la experiencia del sistema cooperativo es importante, es vital, y yo creo que en el caso de nosotros es una reivindicación, y también pues debemos defender y debemos que sea cultivado, que sea expandido en toda la sociedad colombiana. Bueno, las otras características del fascismo que ha enunciado pues, la doctora Clara, para darle toda la fisonomía a este sistema de pensamiento, a esta doctrina, en su denominador común lo que utiliza es la violencia, la violencia para acallar, la violencia para desaparecer pues la oposición. Y es ahí precisamente cuando se requiere trabajar por, por la unidad, fortalecer la unidad. A veces me pregunto que si liderazgos muy acentuados, liderazgos muy concentrados, también en la oposición y mal orientados pueden facilitar que ese fascismo se acelere en sus manifestaciones, y también se perpetúe en el poder. Yo creo que es, es importante aquí que haya esa renunciación al poder feudal político y que tiene cada uno de los líderes, y se trascienda eh, en los intereses, en la búsqueda de esa unidad para, para que verdaderamente se pueda construir la democracia y salir al paso y frenar esas pretensiones que seguramente van a seguir buscando, van a seguir siendo banderas para la próxima campaña electoral por parte de la ultraderecha. Entonces, mi, mi, mi reflexión final es que la tarea de parte de nosotros es valiosa, es histórica, para que podamos contrarrestar ese modelo neofascista. Muchas gracias, doctora Clara, esas inquietudes. Muchas gracias, Pedro. Germán Reyes, tiene la palabra. Tema difícil, Clarita. Primero, sí. Conceptualizar es muy complejo. No es fácil caracterizar y conceptualizar. Máximo cuando ha pasado tantas cosas en el mundo. Se supone que después de la Segunda Guerra Mundial hubo un pacto, digámoslo así, entre naciones, con un objetivo fundamental, era inicialmente desarrollar el tema de los derechos humanos.
Ese fue el pacto más importante que hubo para contrarrestar la otra política contra los derechos humanos, que era la política del fascismo, que llaman, o las políticas dictatoriales. Y ese pacto resulta de crisis financieras, de crisis económicas. Es decir, las guerras han surgido por crisis financieras y por crisis económicas. La depresión de los años 30 lleva a toda esa crisis de quién manda y con qué instrumentos manda, lo que llaman ustedes la concentración del poder. Ahora, uno no puede automáticamente trasladar situaciones de hacer comparaciones. Aquí tenemos una constitución, la Constitución del 91, que indiscutiblemente tiene una serie de derechos bien consagrados, algunos desarrollados, y con la cual hay una corriente de opinión en el país que nunca estuvo de acuerdo. Después del Frente Nacional, que fue la alternancia del poder entre dos partidos políticos, pues surge en una u otra forma la lucha por una nueva constitución, y es la Constitución del 91, con las dificultades que tiene y con la puja que hay para su aplicación. Es decir, allí hay una puja por aplicar la Constitución de 1991, entre los que creen en los derechos y los que no creen en los derechos. Uno de cuyos derechos fundamentales es el derecho democrático de la tierra, por ejemplo, que es el primer punto del Acuerdo de La Habana. Es decir, no es posible desarrollar un Estado capitalista o un modelo capitalista con la concentración de la tierra que hoy existe. Y esa lucha por la tierra no es una lucha nueva, es una lucha vieja. Los liberales antiguos lucharon por la tierra, la famosa Revolución en Marcha de Alfonso López Pumarejo, lo que planteaba era eso como un elemento fundamental del desarrollo. Hacer una reforma agraria que transformara un país rural, un país feudal mejor, a un país desarrollado, a un país capitalista. Entonces esa puja ha existido. Y ha existido desde las diferentes ópticas, desde las ópticas de las ideas fascistas y dictatoriales hasta la óptica de las ideas democráticas. O sea que no hay aquí nada nuevo sobre el escenario. Es decir, el uribismo no es más sino una expresión de una tendencia política que defiende unos intereses claros y concretos, defiende el desarrollo, defiende el latifundio. Ese es el punto central ahí. Todavía cree que es el siervo. Por eso no se somete a los organismos de control, ni se somete a los organismos democráticos, sino que invoca, como lo decía Clarita, el estado de opinión y no el estado democrático como se concibe en la Constitución de 1991. Entonces no podemos decir, primero, que en Colombia ha habido un desarrollo democrático tal que nos permita decir que nos van a arrebatar la democracia. No, aquí ha habido un modelo pseudodemocrático, muchas veces más de ficción que de otra cosa, con unos desarrollos jurisprudenciales, jurídicos bien importantes que están contenidos en la Constitución de 1991. Entonces, el escenario del neofascismo, coartación de las libertades democráticas, monopolio de los medios de producción, es hoy distinto al de antes de la Segunda Guerra Mundial. No podemos hacer unas comparaciones estrictas. Ahora, el tema nuestro se complica más, en particular, y se complica porque esto está mezclado con la ilegalidad, con el tema de los narcóticos. Es decir, es un Estado narcotizado o un gobierno narcotizados y corruptos, porque los negocios ilegales llevan a la corrupción. Entonces aquí tenemos una característica también muy especial de nuestro
de nuestro Estado-nación. Y es eso, el tema de la corrupción. Y otro tiene que ver con el modelo económico y ese debate del desarrollo del modelo económico. Clarita, eso es clave. Y no es un debate nacional, es un debate mundial. El tema medioambiental, ese es un debate clave. No lo creíamos hace muchos años. Marx, con el perdón de los colegas, no lo desarrolló, es posible que ni lo hubieran imaginado. O si lo imaginaron, no lo pusieron. O si lo imaginaron, si el marxismo imaginó el tema medioambiental, no lo puso como un elemento central de la lucha por el derecho al aire, el derecho al agua potable, el derecho a las cuencas acuíferas. Por eso saludo lo que acaba de decir la afrodescendiente Aida, ¿cómo se llama? Angulo. Lorena. ¿No es cierto? Y por eso hay que reivindicar algunos de los postulados de los movimientos indígenas y ambientalistas, no en forma oportunista, sino que reconocer que estamos en un ambiente mundial supremamente hostil, que no es solamente libertades democráticas, sino que es desarrollo económico, desarrollo científico, y seguimos sin desarrollar los derechos a nivel internacional. Entonces no nos podemos simplemente enmarcar en una definición de que este es un gobierno o este es un Estado fascista, porque no tiene las mismas características de los postulados fascistas de la época de antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay características que son distintas y que yo creo que la humanidad ha superado, y el tema medioambiental también ha ido avanzando, y el tema de la inclusión ha ido avanzando a nivel internacional, participación de las mujeres, derechos sexuales y reproductivos. Yo creo que la humanidad ha ido avanzando. Y obviamente siempre ha habido opiniones en contra de ese conjunto de derechos. Entonces, el primer acuerdo que tenemos que hacer, cualquiera que sea, es ¿qué vamos a defender en un proyecto político de la Constitución del 91? ¿O queremos otra Constitución? Pero entonces que se plantee con claridad qué es lo que nos proponemos y qué es lo que queremos. ¿Y qué modelo de desarrollo económico es el que estamos planteando? ¿Cuál es el modelo económico? ¿Es este o es uno distinto que pase por la democratización de la tierra en sus diferentes formalidades de modos de producción, o cuál es? Esos son los temas que yo creo que permiten construir en un momento determinado un programa político de gobierno y de gobierno de alternancia en un momento determinado, porque si se va a plantear una coalición, me perdonan, tiene que ser sobre la base de gobiernos de alternancia, porque una de las bases de la democracia es que existan los gobiernos no unipartidos, sino los gobiernos de alternancia. Entonces hay mucho que discutir y está todo por construir, y la invitación que nos hace la doctora Clara ha sido esa a construir en conjunto un plan de acción política, pero un plan de gobierno bien construido, que pasa porque tenga los elementos de los derechos, el tema de las culturas, respeto a las culturas, multiculturalismo, y el tema de la democracia y de los gobiernos democráticos y del Estado social de derecho. Ese es el tema que yo creo que hay que abordar. Gracias, Clarita, perdóneme. Oh, muchas gracias por ese enfoque, Germán. Yo haría solo un comentario, que es que de todas maneras hay que identificar dentro del contexto actual algunos elementos y manifestaciones de lo que fue el fascismo que tú muy bien describes antes de la Segunda Guerra Mundial, y que Balmiro planteaba que era tan peligroso que logró unir a Stalin con Churchill y con Roosevelt para derrotarlo. Pero fíjate una cosa, en la sociedad actual, en la Colombia actual, tenemos una discusión muy delicada de los pasos
de animal grande hacia el autoritarismo, para que no nos metamos en la palabra fascismo, que puede generar complejidades y polémica. Y autoritarios los hay de todo el espectro político. Desde luego muchos más en el lado de la derecha que en la izquierda, pero tiende a haber muchos de esos elementos que estaba planteando Balmiro que se están manifestando, y eso nos ayudaría a perfilar un argumento por encima de los liderazgos y de las personas. Yo creo que, por ejemplo, los autoritarios democráticos, esa contradicción de términos, se les está pegando un sonsonete que a mí me parece complejo, que es que como Petro no reúne el consenso, entonces hay que decirle que se retire, como hizo Piedad Córdoba. Dijo, no, que se retiren Álvaro Uribe y que se retire Petro, y entonces se arregla la situación. Me parece que, además de simplista, es peligroso. ¿Usted se acuerda cuando el rey Juan Carlos le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Sí, claro. Eso de decirle a la gente que se salga, que se calle, que cambio generacional, que no diga lo que piensa, a mí me parece muy complicado como fundamento para generar consensos políticos. Yo lo que creo es que no puede haber consenso político cuando hay contradicciones tan antagónicas, pero sí puede haber convergencias mayoritarias sobre algunos temas y puntos de programa. Y me gusta el planteamiento que hace Balmiro de que uno de esos puntos tiene que ser frenar las peores manifestaciones de la ultraderecha colombiana que está rayana en los principios fascistas de otras épocas. Pero no voy a terminar la discusión por ahora porque veo que sí han levantado la palabra otras personas. Han pedido la palabra Afranio Rodríguez y Balmiro Zavala. ¿Hay alguien más que pida la palabra? José Matías Ortiz pidió la palabra, doctora Clara. José Matías, gracias. ¿Alguien más? Entonces le damos la palabra a Afranio. Buenas noches, muchas gracias, doctora Clara. Bueno, un respetuoso saludo para todas y todos. Estoy muy de acuerdo con lo que nos dice el doctor Germán. El tema es muy complejo. Es un tema fascinante, pero es complejo porque no podemos encasillar en una sola línea cantidad de conceptos. Eso es muy complejo porque de todas maneras es político, que es muy dinámico, y de todas maneras siempre recae en cabeza de personas con todas las imperfecciones y aciertos. Entonces no me voy a referir mucho a esos conceptos, pero sí a lo que nos está sucediendo en Colombia y cómo un personaje tan nefasto, que le dicen el innombrable, ha logrado sacar jugo de todo esto. Él es la cabeza de toda una serie de tragedias, digámoslo así, que nos vienen sucediendo, y es porque se ha convertido en el árbol que cobija a todo cuanto corrupto se le ocurre asomarse a la política. Congresistas, jueces, en fin, todos. Lo triste de esto es que han logrado posicionar, y esto viene de tiempo atrás, en el imaginario colectivo, frasecitas como que de todos los políticos son iguales. Eso quita de plano al político que quiere hacer las cosas correctamente. O sea, siempre ese rasero siempre va a ser por lo bajo. Todos son iguales. La descalificación es para todos. O esa relación tan cercana que se da entre política y corrupción. O sea, todo lo técnico, lo que se lleva con rectitud, eso es técnico, póngale los nombres que quiera, pero apenas hay un asomo de algo que no es tan correcto, no, es que eso es político. Es que es político. O sea, es la estigmatización de la política una de las cosas o una de las razones por las cuales de pronto nuestra sociedad no se vincula
de una manera más activa, más responsable, más comprometida con todo este quehacer político. Entonces, esa estigmatización ha llevado a que en el imaginario se vaya aceptando que la política es para hacer cosas malas, la política es para robar, la política es para hacer favores personales, para las dádivas, para los puestos, las clientelas, las empresas electorales, en fin. Se lo relaciona y entonces viene a ser buen político el que tiene esa astucia, esa sagacidad, mejor dicho, la maldad para hacer esas cosas que no deben hacerse, porque a mi modo de ver la política es algo sagrado, la política debe respetarse y debe ejercerse con todo el deber ciudadano que nos corresponde. Entonces yo creo que eso es lo que le ha hecho daño. Lo hemos permitido de una u otra manera. Los que hemos estado y estamos pues, en movimientos o partidos de izquierda o alternativa, de alguna manera tenemos mucha responsabilidad en esto, porque no hemos sido capaces de unirnos. La doctora Clara lo decía, pues no es necesario un consenso, eso es casi que imposible, pero sí debe haber alternativas, estrategias para lograr por lo menos llegar juntos a las urnas. Sí, y luego ya, o sea, llegamos una vez a la Constitución, quedó la Constitución, pero como ya para ejecutar todo lo que se desprendía desde allí de la Constitución, entiéndase las leyes que deberían emitirse, llegaron los de siempre, por eso no se ha logrado materializar todo lo que ha dicho la Constitución, y en esto estamos de acuerdo con el doctor Germán. Esta humanidad necesita es ponernos de acuerdo en los derechos de tercera generación, y yo creo que trabajar en torno a eso nomás llevaría a la humanidad por buen rumbo, y en ningún país habrían tiranos, sea de cualquier movimiento, vertiente, lado, en fin. Esa carta de navegación sería la que lleva a trabajar por esas sociedades o por la humanidad. Entonces, a mí me parece que debemos hacer un esfuerzo grande, yo lo he dicho en esa pedagogía, de primero decir que no todos los políticos somos iguales o son iguales. Y segundo, rescatar el concepto de la palabra política, hacerla ver como algo bueno, necesario para una vida en sociedad. Y lo otro, no sé, doctora Clara, yo creo que usted sí está en la capacidad y solvencia para empezar a forjar esa unidad. Aquí no podemos seguir llamándonos o denominándonos alternativos y atacando al compañero. Entonces, me parece que eso no es, siempre ha sucedido, sucede en cada municipio, en cada departamento y sucede en la nación. Lastimosamente, tenemos congresistas brillantes, inteligentes, nadie discute de su solvencia moral, intelectual, pero hay un ego que no los deja mirar al otro como un compañero real para organizar una estrategia que nos lleve por lo menos a contrarrestar todo lo que le está sucediendo. Yo les decía, esta tragedia que le sucede al país es porque nos estamos dejando más que todo. Porque pueblo hay, es decir, la sociedad, a pesar de todo lo que ha sucedido y cómo la manipula y cómo van convirtiendo las mentiras en verdad y cómo estigmatizan cualquier expresión política o periodística de alguien que dice las cosas como son, a pesar de todo eso, el gran colectivo de nuestra sociedad se da cuenta. Yo creo que es porque no aguanta tanto, o sea, ya no aguanta más. Y se manifestó el pasado 21 de noviembre, eso fue extraordinario. Y nadie decía, bueno, ¿y esto de dónde salió? ¿Quién convocó? ¿Sí? El pueblo salió. Y nosotros no hemos sido capaces ni siquiera de ponernos a detallar por qué sucedió eso. Y menos en organizar una estrategia para capitalizar todo eso, para llevarle un mensaje de liderazgo a todo ese colectivo, esa multitud que salió. No hemos sido capaces. Por lo menos acá en Pasto, acá en Nariño, seguimos todavía cada quien con su color político, con sus cosas, todavía recordando las deslealtades en las pasadas elecciones, en fin. Pero yo creo que estamos en la obligación nosotros, que de una u otra manera ejercemos algún liderazgo en tratar de construir las respuestas
y de pronto las directrices a todo eso que sucedió el pasado 21 de noviembre, porque es que la idea es que eso no se quede allí nomás o que tampoco se vuelva una monotonía de manifestaciones, como hacen muchos campesinos, que salen a tomarse las vías indignados contra el gobierno, pero a las urnas van a votar por el mismo que les está clavando la puñalada. Eso creo que es falta de mayor pedagogía. Y nosotros creo que debemos hacer un gran esfuerzo por empezar a hacer esa pedagogía al pueblo. O sea, entre nosotros lo entendemos, eso está bien, pero ¿cómo hacer para llevarla? Es decir, unirnos para eso primero. Y segundo, para llegar juntos a todos los procesos electorales que se avecinan. Yo creo que ese es el gran reto. Y sí, pues nuestro expositor, señor Nelson Linares, tiene toda la razón y todos los que aquí han intervenido tienen toda la razón y se nos pueden venir cosas monstruosas, llegar a una tiranía, a un total fascismo, en fin, pero de alguna u otra manera también nosotros somos los que lo estamos permitiendo. Yo creo que si nos despojamos de los egos y actuamos con mayor generosidad, con inteligencia, con estrategia, podemos detener, no solamente detener eso, sino que ojalá llegar a la victoria y allí empezar a construir una verdadera esperanza para este país. Gracias. Muchísimas gracias, Afranio, por tu intervención. Estamos trabajando el tema de la unidad, pero esta vez es más difícil incluso reunir a la gente que antes. Tenemos una reunión proyectada para esta semana, vamos a ver si sí se logra. Voy a subir a Bogotá para ella. Empecé con un grupo chiquito de 5 personas para ver si a partir de eso tejemos, porque en las reuniones más grandes no hemos logrado ni siquiera ponernos de acuerdo a firmar la más general de las declaraciones. Enseguida tiene la palabra el compañero Zavala, Vladimir. Gracias, doctora Clara. Bueno, un saludo para todos y muy buena la intervención, pero yo quisiera decir 2 cosas centrales. Una, antes del asesinato de Gaitán, prácticamente aquí en Colombia, estaba como reflejada un poco la situación mundial. Dijéramos que el proyecto de López Pumarejo era un proyecto de desarrollo burgués, claro, y tenía alguna relación con el New Deal de Roosevelt, pero tenía más profundidad, dijéramos. Estaba el proyecto del Laureano, que era un proyecto que integraba el hitlerismo, a Mussolini y el franquismo. Y estaba un proyecto socialista que estaba dividido, lo encabezaban Gaitán por una parte dentro del Partido Liberal y los comunistas en otro partido. Bueno, en esa realidad, ¿quién salió triunfante? ¿Cómo hicieron la operación? La operación fue sencilla. Pusieron un duque primero, que fue Ospina Pérez, o sea, uno medio bondadoso, que había sido eficaz en la Federación de Cafeteros y tal. Y mataron a Gaitán. Después, ¿y quién triunfó? El proyecto terrateniente, el laureanismo. ¿Por qué mataron a Gaitán? Gaitán, a diferencia de los comunistas, dijo en ese momento, lo que él enfatizó, dijo, aquí ya no es el modelo de pelear contra los terratenientes conservadores y aliarnos con los liberales, que son burgueses, sino que están unidos porque el imperialismo estadounidense se metió a la guerra, y están unidos, y están al servicio de los gringos. Y ese fue el programa, la plataforma del Colón y las tesis del Plan Gaitán y todo eso. Entonces por eso lo mataron. Además porque decía que el hambre no es liberal ni conservador, sino el hambre es hambre y hay que solucionar. Ha habido intentos contra eso. Camilo Torres, desde el lado conservador, que es católico, dijo, yo no voy a discutir si el alma es mortal o inmortal, el alma es alma, el hambre es hambre y hay que resolverla. Volvió a decirlo. Y ganó a las masas. Antes de la Constitución del 91 nos mataron 4 candidatos presidenciales. ¿Quiénes? Los terratenientes unidos a los narcos. Ellos son los que han hecho los asesinatos. Entonces el fascismo hace rato que ha estado funcionando como proyecto político. Ahora lo que pasa es que este grupo nuevo es ya un grupo descarado
que nos coloca de presidente del Senado a una pona, ese señor Charles, ¿sí? Ese es el traficante de acetona para hacer, pues para hacer cocaína, ¿sí? Un fiscal de bolsillo que dice que es un doctor, pero es otro bandido. Todas las dignidades del Estado las han degradado. Y entonces, ¿qué es lo que se lo caracteriza? O sea, hay un centro, o una gente que se llama de centro, que dice que va a volver la política decente y ellos solo van a sacar a los narcos del poder, pero no van a romper las relaciones con el imperio. Y los narcos y el imperio son un proyecto común, porque la plata de los narcos es la que usan los bancos gringos para reactivar sus proyectos económicos y, por ejemplo, atacar al petróleo venezolano o a la realidad venezolana. Entonces, lo que tenemos que hacer es una lectura muy global y muy concreta de la opción política. El señor Duque, o sea, la que nos hicieron en esta etapa entró el bravucón, que es Uribe, y ahora nos pusieron a los Pina, que es el duquecito este, ¿sí? Y con suavidad nos van a ir proyectando un nuevo proyecto que lo llaman de centro. Y hablan de polarización porque es que por primera vez estuvimos cerquita a ellos, con los 8 millones de la Colombia humana. Por eso es que hay polarización. Antes no había polarización, cuando ellos eran súper hegemónicos. Entonces, ¿qué ha sucedido hoy? Y hay un cambio en el panorama político por todo este tema de la pandemia y por el tema de las comunicaciones. Primero, estas asambleas virtuales bajan el ritmo de las contradicciones entre nosotros, entre los de la misma visión. Se puede construir un pensamiento en común, y eso es posible, y hay que hacerlo. Y fundamentalmente, yo sí difiero un poquito con el doctor Reyes, en que Marx sí vio la ruptura. Hay una señora que se llama Rita Segato, de Claxo, y ella ubica que Marx sí había ubicado que el capitalismo producía una ruptura en el metabolismo entre lo natural y lo humano, y que iba a haber un momento en que eso era irreparable. Y hoy esa es la crisis climática, ¿sí? Lo que pasa es que dentro del socialismo y dentro del marxismo se metió Malthus a través del darwinismo y en opciones en el mismo socialismo soviético. Solo los más aptos son los que ganan. Y se rompió el principio de solidaridad humana, que es, digamos, una especie solidaria. Y eso no se puede perder. Y lo hemos perdido los que estamos por una opción distinta. Y me quiero referir a otra cosa, que no es solo el problema, como bien lo dice la doctora Clara, de la cambio de marco. Lo importante, por ejemplo, de la serie esta Matarife es que está cambiando el marco. Ya Uribe, no pueden decir que es el Salvador, no, es un asesino, Matarife, innombrable, genocida. Se cambió el marco. Y en ese marco es el que tenemos que construir una política. Obviamente de unidad y todo esto, pero me parece que con una cosa que aportó Camilo Torres, y ahí porque estuvo en la lucha armada, entonces no se recogen las cosas de Camilo. Camilo dice, trabajemos sobre lo que nos une. ¿Qué nos une? El dolor de los pobres, el resolver esos problemas, el construir un mundo mejor. Pero ¿qué nos separa? El cómo hacer esa solución. Y entonces, desde una razón emocional, los argumentos teóricos y políticos nos separan. Y hay momentos en que se vuelven irreconciliables, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que juntar eso, la razón y la emoción, en un proyecto político. Ya está claro, o sea, el discurso por la oposición, ahí hay un programa político, claro, antifascista, total, pero tenemos que llenarlo de contenidos en los diferentes escenarios en que actuamos. Y en eso ustedes se aliaron, doctora Clara, con AIDA, cuando la campaña presidencial anterior,
Usted tiene ahí mucho espacio para esa construcción. Y obviamente hay que bajarle el tono a todos los que la propuesta de Petro, esa del pacto histórico, es bien. A mí a ver qué le falta, ganar a las masas conservadoras. Porque ¿dónde estamos fregados? Los votos conservadores son la gente mayor de los 50 años. Y esos son los que están votando por Uribe. Y son a los que les metieron la historia nacional de otra manera, de la manera de los terratenientes. Pero ahorita, usted hizo una gran acción, doctora Clara, con Rudolf Holmes, que es salir con las canas. Los veteranos, hoy, yo soy de esos también porque yo soy mayor de 60 años, estamos siendo atacados por el gobierno de Duque. Nos impide la vida social, nos quieren matar. Ellos pueden cambiar hoy y dejar al uribismo, pero hay que convocarlos. Eso es lo que quería decir. Qué pena que me alargué, doctora. No, muchas gracias, Vladimir. Siempre muy inteligentes tus intervenciones. Le damos la palabra ahora a José Matías, si se prepara el compañero Ernesto Fadul. Doctora Clara, buenas noches. Saludos cordiales a todos los compañeros y compañeras. Muy importante la intervención que nos ha brindado en el día de hoy Balmiro Rangel. Quiero en primer lugar felicitarlo por el esfuerzo que ha hecho en sistematizar algunas ideas, tanto en su artículo como en la exposición de hoy, sobre un tema que, como bien me han dicho los doctores Germán Reyes, Vladimir Zavala, Pedro Esquivel, es un tema bastante difícil de agarrar, de asir, porque no es fácil. Podría uno caer en frases facilistas para calificar algunos fenómenos políticos o para caracterizar, peor aún, el régimen político en Colombia. Yo creo que hay que felicitar a Balmiro por el esfuerzo que ha hecho y manifestarle que continúe en esa línea de investigación, pues de pronto nos lleva a mayores claridades hacia adelante sobre este tema tan complejo. Para el día de hoy yo quiero referenciar dos hechos que apuntan a lo que se ha hecho con mayor precisión, a lo que ha denominado la doctora Clara los pasos que se están dando hacia una mayor fuerza del autoritarismo en Colombia, al mando del gobierno y al mando del régimen político. Hago referencia a lo que la pandemia ha permitido en cuanto al régimen político. Fíjense ustedes, el doctor que nos habló de los decretos, ¿cómo se llama el amigo? De Novoa, Armando Novoa. Claro, el doctor Armando Novoa nos explicaba cómo en la primera declaratoria de emergencia, más de 72 decretos legislativos por parte del presidente, y en la segunda declaratoria de emergencia una cifra similar o superior, mientras el presidente dicta esos decretos legislativos con fuerza de ley. ¿Dónde está el control político del Congreso? El control político del Congreso ha estado ausente, entre otras cosas porque en medio de la virtualidad y con el fallo reciente de la Corte sobre el tema, los deja muy mal parados. Entonces, mientras el presidente está libremente dictando decretos y agenciando políticas determinadas, y el control político, que en primer lugar debe adelantarlo el Congreso de la República, está ausente del concierto de la política nacional. Eso ha llevado igualmente a que las cortes, las altas cortes, me refiero especialmente a la Corte Constitucional, con una lentitud para examinar los decretos dictados bajo la figura de la emergencia económica, social y ecológica, que simplemente cuando comienza a dictar sus fallos de profundidad sobre cada uno de estos decretos, la emergencia ya llevará como 6 meses o 7 meses de haber pasado, es decir, ya no tendrá mayor sentido práctico muchas de sus decisiones, porque los decretos ya fueron dictados, los decretos ya fueron aplicados y continúan aplicándose. Entonces, yo creo que este tema de las cortes también tenemos que prestarle atención. No es solamente la ausencia de control político del legislativo, sino que en este caso concreto el control constitucional de la Corte está también bastante venido a menos en este
momento de la pandemia. Esto ha conducido a una especie de aumento o una sobredimensión de los desequilibrios de poderes en Colombia en favor del Ejecutivo, y que de alguna manera pues se comienza a hablar ya de una especie de hiperpresidencialismo en cabeza del señor Duque y con ausencia de los poderes. Triste el espectáculo de la instalación de las sesiones ordinarias del Congreso el 20 de julio, por Dios. Es decir, ¿a dónde vamos a ir? Y más con el nuevo presidente. Entonces yo creo que esta situación, mencionaba, creo que fue el doctor Germán Reyes, que esto nos abre la oportunidad de levantar la consigna de la defensa de la democracia con mucha mayor fuerza y tiene mayor sentido y mayor contenido frente a lo que nos planteaba Balmiro de los aspectos que él cataloga como neofascistas o fascistas propiamente en Colombia, que la doctora Clara de pronto ubica con mayor precisión como tendencias autoritarias. Algunas de ellas pueden conducir a fenómenos fascistas. El otro aspecto de esta pandemia, y que tiene que ver con esto que nos ha hablado Balmiro y que otros compañeros han mencionado, es la mayor restricción de los derechos. Entonces estamos confinados, es decir, nosotros, la libre circulación está en una total quietud, al punto que casi que hemos aceptado el confinamiento de una manera pasiva que impresiona. Las sanciones penales o administrativas son excesivas. Ya si usted va manejando el vehículo sin tapabocas, se hace acreedor a una determinada sanción. Las restricciones a la movilización social también es una fuerte agresión a los derechos políticos en Colombia. El derecho a la protesta en este momento está en barrena como derecho, porque simplemente no se puede salir a protestar. Entonces yo creo que esta frase que leí en alguna parte de que la democracia está en cuarentena, tenemos que ser muy precisos nosotros en ello, porque si permitimos que la democracia continúe en cuarentena, no tendremos mayor chance de actuación política hacia la próxima contienda presidencial. Entonces yo concluyo con las palabras de que de alguna manera tenemos que buscar cómo romper estas lógicas autoritarias y cómo romper estas lógicas de concentración de mayor poder en el Ejecutivo y cómo romper estas lógicas de restricción de la movilización social y de la restricción de los derechos. Gracias, doctora Clara. Doctora Clara, prende el micrófono. Doctora Clara, muchas gracias. Muchas gracias, José Matías. Muy esclarecedora tu intervención, como siempre. Le damos ahora la palabra a Ernesto Fadul. Gracias, doctora Clara. Buenas noches a todas y a todos, compañeros. Balmiro, muy excelente tu intervención. Gracias, compañero. Yo me atrevería, doctora Clara y compañeros, a llamar esta situación que estamos viviendo en Colombia desde hace unos años como un fascismo criollo, pero muy bien elaborado, muy bien estructurado. Yo diría, también lo llamaría ese proyecto político que se llama Centro Democrático, ha craneado muy bien este fascismo criollo, porque ellos han creado una especie de pirámide política en donde su proyecto lo veo desde el punto de vista que se están tomando o se han tomado las tres ramas del poder: el ejecutivo, el legislativo y el judicial. ¿Y en base a qué? En base a alinear a los diferentes partidos políticos para hacerlo a su favor. Esa pirámide política que ellos actualmente están generando
y viendo sus frutos, es delicado. Es delicado porque de pasar de un fascismo criollo estaríamos a la puerta de una dictadura, por decirlo así, democrática, entre comillas, democrática. La pregunta que nos hacemos constantemente y conversando con muchas personas es: ¿cómo hacemos? ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Cuál sería el proyecto de nosotros para frenar ese fascismo criollo, esa pirámide política que ellos actualmente tienen? Porque si nosotros vemos, y la doctora Clara lo ha dicho en varias ocasiones y lo acabo de decir ahora mismo, que el pronunciamiento mediante un comunicado, no se ha podido lograr en su grueso contenido que se va a movilizar para Bogotá, que ojo con eso, doctora Clara, esa movilización no sé si es virtual o es física, para tratar de llegar a lo que se está llamando una convergencia. Esa convergencia, si en este momento, pienso yo, no se da en vista de lo que la pandemia ha aflorado, ha mostrado, ha sacado a la luz pública todo lo que el neoliberalismo, y vuelvo y repito, ese fascismo criollo que ha ido formando el centro democrático, si en este momento no somos capaces de evitar ese individualismo, ese grupismo del yo mismo, eso de que yo soy sangre pura y no me junto de pronto con algún pensamiento divergente que tenga otro compañero. Si no lo hacemos en este momento que es crucial, si no tenemos una visión, una misión común, vamos a seguir en lo mismo. Vamos a seguir en lo mismo y, discúlpeme compañero, pero seríamos egoístas y seríamos también culpables de que esta situación en el país siga así. Alguien hablaba de un pacto. Digo, ¿es un pacto? ¿Sería un pacto o sería un proyecto? Hablar de convergencia. Es que hay donde está el asunto: pacto, proyecto o convergencia. Esas tres situaciones, si usted busca la definición de pacto, de proyecto y de convergencia, se notan similitudes pero diferencias. ¿Será posible que nos podamos unir? Porque es delicado, es muy delicado ver, vuelvo y repito, cómo el proyecto político de la ultraderecha en alinear los tres poderes, las tres ramas del poder, es sumamente delicado y peligroso. Y yo pienso que en estos momentos es cuando debemos sacar con nuestros líderes de izquierda, de centro izquierda, sacar la casta, sacar lo que verdaderamente hemos aprendido en el transcurrir de nuestra vida, nuestra trayectoria política, que este es el momento, no porque estamos encerrados, sentados en la casa, este es el momento de sacar esa carta. Y si debemos comenzar desde nuestra casa, o sea, recogernos, dice, tomar impulso y seguir adelante desde nuestra casa. Cuando me refiero, nuestro partido es Colombia, todos somos Colombia. Y mirar qué es lo que vamos a hacer nosotros para poder llevar una propuesta de convergencia, como lo ha sido la doctora Clara, que lo ha llevado una y otra vez.
O sea, mostrarles, seguirles mostrando a ellos que sí es posible tener una convergencia, un proyecto, un pacto que frene esa pirámide política peligrosa que yo llamo fascismo criollo. Aquí hay que tomarse, liderar esa resistencia social que se armó desde el 21 de noviembre hacia acá. Recoger eso. Si seremos capaces, nuestros líderes serán capaces de recoger todo eso y mirarnos de frente y decir, vamos a sacar esto adelante, porque esto no puede seguir así. Y es lo que sucedió en el Congreso de la República. Eso es una burla. ¿Ah? Bandidos montando a bandidos. Oh, eso es delicado. Eso es delicado. O sea, los padres de la patria. ¿Cuál padre de la patria ni qué nada? O sea, son una recua de bandidos y de delincuentes lo que hay ahí. ¿Ah? Y todos lo sabemos y lo sabe todo el mundo. Pero no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. O sea, creo que este es el momento histórico de nosotros para poder verdaderamente crear un proyecto, un pacto o una gran convergencia. Porque yo no veo otra salida sino la unidad entre todos. Tenemos una gran líder, la doctora Clara, y repito nuevamente, ha liderado esta convergencia, ha tratado de la unidad, pero ¿será posible? Hagámonos un recorrido mental con todos los líderes de la izquierda y mirémonos y digámonos la verdad. ¿Quién está aquí? ¿Quién no está? ¿Quién está aquí? ¿Quién está allá? A ver si se puede hacer. Doctora Clara, desde Todos Somos Colombia, ya yo hago una propuesta política. Pensemos desde nuestra casa, que es este espacio que hemos tenido que bien todos los miércoles nos reunimos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Propongamos algo, un proyecto político que salga a nosotros pensando en una gran convergencia. Sé que lo hemos tenido, sé que lo hemos hablado, sé que lo hemos conversado, y lo tenemos palpado en un documento. Cuando en Bogotá se instaló el Gran Congreso de nuestra tendencia política. Pero creo que ahora es de tomar esa bandera y liderar ese gran proyecto o ese gran pacto o esa gran convergencia. Suena un poco romántico, pero sí, yo sé que podemos hacerlo. Y derrotar este fascismo criollo. Gracias, doctora Clara. Muchas gracias, Ernesto. Ahora pasamos a la etapa de conclusiones. Balmiro Rangel tiene la palabra para referirse a los comentarios sobre tu tan importante presentación. Bueno. ¿Me escuchan ahí? Sí. Perfectamente. Bueno, pues yo creo que, a los compañeros, yo lo que hice fue como introducir la discusión, pero es importante. Sí, todas las intervenciones han sido importantes. Solamente dar las gracias y como que comentar lo más importante que han dicho aquí los compañeros. Decía, Matías dijo algo también y eso como el espacio era tan, la pandemia, que yo ayer le pregunté a la doctora Clara cuántas leyes ha expedido el presidente Duque, vamos a decirle como él dijo, cuántas leyes ha expedido el viejo ese, ¿no? Como 167 leyes. Y eso ellos están aprovechando la pandemia para hundir ese proceso. No, digamos, yo decía que para ser un Estado fascista se requieren varias cosas. Pero sí, hacia allá vamos y nosotros, los demócratas,
Si los demócratas no hacemos nada, nos van a coger ahí sentaditos. Entonces, es eso un avance grande que están dando. Con lo de la pandemia lo han aprovechado. Porque yo dije, una de las características del fascismo es la corrupción también. ¿Por qué la corrupción? Porque ellos con base en el terror, atemorizan a la población. Matan a los líderes y atemorizan a la población. Tú no puedes decir nada. Si hablas, te calles. Yo que soy testigo aquí del epicentro, ahora, del epicentro de cómo actuaban los paramilitares. A mí me tocó salir un año de aquí de Sucre, en el año 96, cuando mataron al compañero Luis Miguel Vergara, que era diputado. ¿Verdad? Me tocó salir porque le iban a dar plomo a todo el mundo. Entonces, aquí nadie, es decir, el fascismo mete implanta el terror para poder robarse los dineros públicos. En Corozal contrataba cadena. Se inventó una cooperativa que se llama Copsabana y era una manera de robarse el presupuesto de Corozal. Y ahí decía ejecutor Copsabana, eso era cadena. Y aquí en Sucre también. O sea, ellos no tienen que ver con nada. Por ejemplo, la muerte de Tito, el alcalde del Roble, 8 días antes de que lo mataran, estuvo hablando conmigo, estuvimos hablando. Y me dice, mire, me va a pasar esto y esto. Y yo le dije, entonces me dijo, me consultó y dije, bueno, no, yo le dije, si usted denuncia eso allá en el Consejo Comunitario, eso que hacía Uribe, bueno, ellos de pronto reculan, ¿no? Pero nosotros pensábamos que esa gente era sensata, pero no, ellos no le tienen miedo a nadie porque tienen todo el poder de la policía. La misma orden la dio el gobernador, y yo me imagino, y ahí estaba el Matarife, estaba en esa, ustedes recuerdan, ¿no? Me acuerdo como si fuera el 2 de febrero, sí, el 3 de febrero, cuando mataron no recuerdo si fue el 2005 o 2000, bueno, no sé, el 3 de febrero, 8 días antes, Tito estaba conmigo, estábamos departiendo ahí, nos encontramos en la casa de un cuñado y dije, bueno, si usted habla, no le pasa nada, porque esta gente se adquiere y mire lo que pasó. Yo imagino que el Matarife diría, o sea, ese tipo no puede seguir viviendo. Mira, no es insensatez, no son, sino que se creen con todo el poder del mundo. Que fue lo que han hecho. Vamos a imponer a este tipo, así sea un delincuente, es el presidente del Senado. Y me imagino, esa es otra jugadita, celebrando. No vayamos a pensar que eso del Duque, que todo el mundo dice vieja. Ese es el menosprecio que le tienen, al contrario, el odio que tienen hacia el opositor. De la vieja esa que ha sido famoso, ¿no? Entonces, no podemos decir lo que es decir, los marxistas somos, no comulgamos con el esquematismo de que tal cosa, o sea, el fascismo no se puede repetir, no es lo mismo, no fue lo mismo el fascismo en Italia, que allá se llama, de ahí se origina allá, que el nazismo en Alemania o el fascismo en España tuvieron sus características específicas. Eso depende de lo que llama Ernesto Fedura aquí, el fascismo criollo. Bueno, pero sí, vamos hacia allá, vamos a pasos agigantados hacia allá. ¿No? Entonces, claro que toma sus particularidades. Aquí en Colombia hay, bueno, un país tropical, ¿entendés? Pero todo igual. Y el fascismo, esas dictaduras militares del Cono Sur que se dieron en la década de los 70, cuando encerraban a la gente en los estadios, cuando el golpe militar de Salvador Allende. Y hay que, la conclusión que puedo sacar también de lo que intenté decir y lo que los compañeros dijeron, que eso es propio del capital monopolista de Estado, o sea, de la etapa imperialista. Hay un libro, no me acuerdo,
pues le digo que el imperialismo como base superior del capitalismo, eso no es pan, eso es propio. O sea, el fascismo se descompone a partir de ese, cuando el capital llega a la etapa monopolista, para acabar con la democracia. Acaban con la democracia. Ya dije, lo de los tres poderes, ese no es invento de nosotros. Entonces, aquí se está manifestando. Agregaron lo del narcotráfico, obvio, pero es que los otros han querido entender que el problema es que la guerrilla fue la que inventó eso del narcotráfico y que la guerrilla, la FARC son narcoterroristas. Yo no voy a decir que no. Hubo una época en que los movimientos guerrilleros, digamos, apelaron a cuestiones del narcotráfico, digamos, al gramaje para sobrevivir, pero no es la guerrilla ni es la izquierda la que patrocina el narcotráfico, es la misma burguesía de descomposición. Y la historia lo ha dicho. Mire, en los embajadores, lo que encontraron en San Clemente, y desde que existe el narcotráfico en el país, siempre los narcotraficantes han patrocinado a las campañas presidenciales de los sectores de derecha, de los sectores de la derecha. Y ahora, ¿quién está patrocinando? Ahora que ellos se creen que no son... ¿Quién está patrocinando las candidaturas presidenciales del Centro Democrático? Los grandes monopolios, los grandes capitalistas. Sarmiento, alguna lista, no más a la campaña de la lista del Centro Democrático para el Senado, le aportó 200 millones de pesos. No sé cuánto le aportó a Duque, no tengo el dato, pero fueron más de 500 millones de pesos. Ellos tienen presidente, tienen de todo. El capital monopolista de Estados Unidos. Y ese es un rasgo. Entonces, no necesariamente por el hecho de que sea un gobierno autoritario, sea fascista, tiene que tener otras características. Es eso. Es el capital financiero, ahora en este caso el capital penetra todas las esferas de la economía, las esferas de la política, se mete, ellos gobiernan en cuerpo ajeno. Sarmiento Angulo está gobernando en cuerpo ajeno. Cuando el fiscal pasado pasa de ser el abogado del Grupo Aval, pasa a ser el fiscal, nuestro Humberto Martínez. Como todo, y todos son corruptos. Eso sí, ahí estoy de acuerdo. No todos los políticos somos corruptos. No todos, pero siempre los partidos tradicionales, la esencia es la corrupción y el clientelismo. Esa es la esencia de ellos. Y ellos viven de eso. No me acuerdo, una compañera hacía una pregunta de que, creo que fue la Simorena, ¿no? Bueno, de que por qué surge, cómo hacen cómo se montan. Lo que yo miro, de las pocas cosas que miro, el fascismo cuando surge, mira, entre las dos guerras, en Italia, pues, pero ya dijimos que llamamos falangismo, no sé cómo se llamó en Japón, pero en Japón tuvieron un Hirohito que era fascista, no sé cómo se llamó eso allá. El mariscal Tito en Yugoslavia, hubo varios países, pero apenas eso toma aquí lo llamamos Centro Democrático. Eso es un partido de esencia fascista, de filosofía fascista. No quiere decir que, bueno, están mandando, ya se están imponiendo. Entonces, ellos crean las crisis para subirse. Ellos aprovechan bien la crisis. Por ejemplo, con esta pandemia, que vamos a salir de esta pandemia, vamos a salir de la pandemia, pero vamos a entrar en una crisis. Ellos van a aprovechar eso para reafirmarse. Y de hecho ya están dando los pasos. Ellos aparecen como la única alternativa salvadora. El caso, por ejemplo, en ese texto de la enciclopedia Espasa que yo le mandaba, dice que la situación de la crisis entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda, que hubo la Gran Depresión de 1929 y se prolongó, y después agarra la otra guerra civil. Entonces voy a meterme de una vez aquí. ¿Cómo llegó Mussolini al poder? En Italia demostró
Mussolini, que era capaz de resolver la crisis. Impuso una dictadura y puso los trenes. En Italia había una huelga que no se podía, o sea, no había solución. Llegó Mussolini con todo su aparato represivo, acabó con la huelga y puso a moverse a los trenes. Entonces dijeron, este es el que nos sirve. Un sector de la misma clase media lo apoyaba. ¿Cómo llegó Franco al poder en España? En España yo creo que es el país que más ha sufrido de la guerra, porque la mayoría de los países, Alemania, Inglaterra, sufrieron dos guerras, la primera y la segunda. Pero es que España vivió por estar cuatro guerras. La primera guerra civil, la primera guerra mundial del 2014 al 17, por allá, ¿no? Bueno, y España tuvo una guerra. Terminada la primera guerra mundial, España entró en guerra. Y antes de la Segunda Guerra Mundial, del 36 al 39, hubo la segunda Guerra Civil Española. Entonces Franco entró por la vía de Marruecos y se tomó España. Y llegó. Mire, ahí fue cuando murieron el poco de intelectuales. La primera obra que hizo fue matar a Federico García Lorca, que era poeta. De los poetas más importantes universales. Entonces, ¿qué hizo? Se tomó y resolvió el problema aparentemente de la crisis. Entonces el gran jefe lo declararon, bueno, pues el gran, tenía un nombre y que era un mandato de Dios, era mandado por Dios. Franco aprovechó eso. Y en España, tomó el poder, fueron 36 años. ¿Y cómo llegó Hitler al poder en Alemania? En Alemania después de la Primera Guerra Mundial estaba en una crisis profunda y crearon una cosa que se llamó un impuesto de guerra. Ese impuesto lo tenía que pagar todo el mundo, desde el más pobre hasta el más rico. Y llegó Hitler, ese impuesto había que acabarlo y lideró, cogió esa bandera y ahí fue cuando se ganó a todas las masas. Miro, te estás alargando demasiado. Bueno, ya, termino aquí. Era eso. Yo no... Sí, no, porque sobre eso pues uno puede seguir hablando indefinidamente. Sí. Es complejo. Ha sido una discusión muy rica sobre... Doctora Clara, termino aquí. Estoy de acuerdo, y es un tema complejo. No podemos decir que si allá en Italia, en Alemania se dice A, se dice A, no, aquí son las particularidades. Estamos en Colombia, ¿sí? Y tenemos todo, ahí se mezcla. Ya ese es el tema de otra mezcla, del problema de las multirrazas y todas esas cosas, ¿no? Y estamos en Colombia, pero sí me identifico con lo que dice Raúl, que es un fascismo de la que ellos lo están haciendo de su manera. Digamos, menos sutil, más ordinario, el fascismo ordinario. Muchas gracias y por soportarme, ¿no? No, ¿cómo así? Estamos encantados de escucharte, Balmiro, sino que ya se va pasando la hora, ya son las 8:15 y nos hemos propuesto tratar de que sean cortas para que no perdamos audiencia. Bueno, gracias. Muy interesante la presentación, gracias, comandante, la discusión. Y quiero sacar unas conclusiones, que las manifestaciones de las características del fascismo que nos ha explicado el compañero Rangel, nos tiene que llamar a todos alerta a cómo vamos a tener nuestro comportamiento político de cara a la conformación de un bloque antifascista que no permita que sigan avanzando esas fuerzas que lo que están buscando es eliminar la democracia y que donde lleguen a apoderarse de todos los hilos del poder, Colombia va a vivir nuevamente etapas muy duras, como las que ya vivió en la violencia con B larga, liberal conservadora, después del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán,
como vivió con la guerra sucia, que eliminó a sangre y fuego a la Unión Patriótica y despojó a más de 6 millones de campesinos de 6 millones de hectáreas y los sacó violentamente de sus terruños hacia las ciudades. En fin, lo que tenemos de verdad en Colombia es experiencia dura con lo que significa, yo no sé quién fue el que lo habló, tal vez fue Vladimir Zavala, ese fascismo terrateniente que es tan peligroso. Entonces sí tenemos que estar alertas y tenemos que preguntarnos cómo vamos a enfrentar la situación. Porque yo pienso que un segundo gobierno del centro democrático sería un viraje a la derecha de lo que ha sido Duque, y Duque es de la derecha del centro democrático. Entonces, ¿cuál es el camino? Pues todo el mundo dice la unidad, la convergencia. Tal vez Fadul hizo una disquisición interesante entre proyecto, convergencia, ¿cuál fue? O pacto. Independientemente de cómo lo llamemos, debe tener su componente mecánico y su componente programático. Y la realidad es que ahí es donde nos estamos enredando en la actualidad. Hay dos bloques de lo que se pudiera llamar el gran bloque democrático. Y hay uno solo de la derecha. Y el bloque más de centro de la parte democrática, me temo mucho que prefiere votar a la derecha que a la izquierda. Entonces, el tema ahí es cómo vamos a convencer a los colegas de los verdes, a los señores del MOIR y a los señores de Fajardo que hagan alianza con la izquierda y no con la derecha. Yo creo que ese es el gran reto y yo creo que en nuestras comunidades, en nuestros grupos políticos regionales, tenemos que preguntar cómo van los acuerdos a nivel regional y qué es lo que están pensando. Porque yo creo que la gente no ha caído en cuenta. Fíjese usted que ahorita se enfrascan en otra pelea Petro y Fajardo, porque Petro aprovecha lo de los ñeñes para decir que la elección de Duque es ilegítima. Y claro que es ilegítima. Otra cosa es que sea legal, porque está quedando muy claro que hubo compraventa de votos. Durante las elecciones también se mostraron una cantidad de casos de fraude y demás. Pero entonces Fajardo sale a decir que no, que él no está de acuerdo, que a él le parece que Duque sí es una elección legítima. Hay un temita de vocabulario y demás, pero ahí lo que hay es una profunda diferencia. Una profunda diferencia. Entonces, sí me parece interesante que hagamos como una encuesta en Nariño, Afranio, compañero José Matías allá en el Atlántico, Fadul en Bolívar, Héctor aquí en Bogotá, Pedro. Miremos a ver cómo están las cosas, porque yo me estoy viendo a gatas. Y como obvio que dentro de los liderazgos hay intereses, hay mezquindades, pero también hay grandezas. No podemos achacarle todo a un problema de las personalidades. Yo sí creo que hay un profundo miedo, ¿sí? A meterse con la izquierda, porque la verdad es que esas manifestaciones de noviembre lo que mostraron es que las cosas pueden tambalear y que la propiedad privada en ese grado de concentración en que se encuentra en la actualidad se ha convertido en un factor de preocupación para los monopolistas de este país, y ellos son los que estimulan el fascismo, ellos son los que estimulan la violencia. La peor corrupción es la violencia para proteger la propiedad privada. Entonces me parece que sí estamos pasando por una etapa de mucho riesgo y que la pandemia lo que ha hecho es aumentar los riesgos de que coja fuerza el autoritarismo, porque en épocas de miedo todo el mundo acoge la mano dura como la salvación. Y el miedo es un mal consejero para las libertades democráticas. La gente prefiere renunciar a todo con tal de tener seguridad. Entonces vamos a estar tomándole el pulso a la situación
Yo quisiera que de pronto Matías, que ha estado tan permanentemente en todas estas discusiones, que nos pudiera, si quieres hablamos mañana personalmente, a ver si podemos ponernos de acuerdo, a ver alguna perspectiva sobre el tema de la política actual, que pudiéramos invitar a alguien de la costa que nos hiciera una conferencia. Lo propio le quiero plantear a Franio, alguien de Nariño que nos quiera compartir, o el propio Afranio, una temática, porque creo que esto de conversar entre nosotros ha salido muy interesante. Y nuestros dos últimos conferencistas son del equipo y han hecho magníficas intervenciones, tanto Ernesto Fadul como Balmiro Rangel. Entonces quiero estimularlos a que participen también con conferencia y a decirles que de verdad aprendí mucho esta noche. Yo quiero agradecerle a Balmiro y a todos los que intervinieron por sus aportes. Y decirles que muy buenas noches, que muchas gracias y que hasta Doctora Clara. 8 días. Sí, Doctora Clara, disculpen compañero, quisiera tomar lo que dice la doctora Clara, compañeros, compañeras, acerca de la encuesta. De pronto una propuesta rápida antes de irnos, y sería interesante que armáramos entre todos una o dos o tres preguntas, no sé, para impulsar una propuesta a nivel nacional desde nuestra casa. Sería como interesante armar eso y arrancar por ahí. ¿Usted qué opina, doctora Clara? Sí, no, nosotros tenemos, me parece más que una encuesta, porque nosotros en la parte programática estamos muy firmes. Tenemos documentos, los podemos volver a circular, volverlos a implementar. Pero sí me parece que sobre la coyuntura hay que meter un poco más de pensamiento, incluso para hacer las preguntas. Zarandear a la izquierda, a ver qué es lo que con eso, que ellos se den cuenta, a ver que arroje un... Sí, echémosle una buena pensada y traigamos las preguntas preparadas para la primera parte de la escuela política de hoy en 8 días. Okay. Que cada cual traiga 2, 3, una pregunta que pueda servir como de una pequeña encuesta que realicemos nosotros en nuestros colectivos de caras a cómo afrontar la derechización del país, el creciente autoritarismo y la unidad de las fuerzas democráticas. Bueno, muy buenas noches. Gracias. Buenas noches, doctora Clara, desde Monpós. Héctor, hoy no hay... Quedamos con la tarea. Muchas gracias. Buenas noches. Alcira, qué gusto. Liliana. Buenas noches desde Monpós. Ahí está. Ah, qué bueno. Claro, buenas noches. Mañana la llamo. Qué gusto, José Luis. Por favor, sí, José Matías. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches. Y muy buenas noches. Gracias, doctora Clara. Feliz noche. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Clara. Que le vaya muy bien. Gracias, doctora. Exney. Katy, qué gusto haberte visto. Vamos a ver si cierro. No sé cómo se hace. Bendecida noche para todos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, buenas noches. Muchas gracias.